Compañeros, buenos días. Les agradezco mucho estar aquí puntuales. Vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy, por favor. Voy a pasar lista. Les pido que activen sus cámaras en lo que yo paso lista, por favor. Empezamos. Yamilet. Presente, profesor. Gracias, Yamilet. Dana. Presente. Gracias. Itzayana. Presente, profe. Gracias. Aranza. Presente. Gracias. Alicia. Presente. Gracias, Alicia. Seguimos. Orlando. Orlando. Presente. Gracias, Orlando. Magali. Presente. Gracias, Magali. Giovanna. Presente. Gracias. Jessie. Presente, profe. Buenos Gracias, días. Jessie. Buenos días, Jessie. Jamie. Profe, tiene problemas con su audio, pero sí está ahí. Ah, correcto, gracias, Aranza. Cintia. Cintia. Presente, Oscar. presente, profe, presente. Ok. Oscar. Presente, profe. ¿Sí me escucha? Sí, gracias. Luis Nieto. Presente, profe. Gracias, Luis Nieto. Kevin Soto. Presente, profe. Gracias, Kevin. Fátima. Presente, profe. Bien, gracias, Fátima. Hinojosa. Presente, profesor. Gracias, Hinojosa. Melanie. Profe. Mandé. Bueno. Presente. Ah, ok, gracias, Melanie. Ya. Kevin Cervantes. Presente. Gracias, Kevin. Brandon. Presente. Correcto. Didier. Presente, profe. Perfecto. Jimena. Presente. Gracias, Jaylin. Presente. De acuerdo, gracias, compañeros. Bueno, pues ya que estamos aquí todos reunidos, vamos a dar comienzo. Como ustedes saben, la próxima semana, o sea, es decir, de hoy en 8 justamente, tenemos el tercer examen, una tercera evaluación, compañeros. Entonces, pues bueno, es importante terminar los temas para que ustedes estén listos de aquí a 8 días para el examen, como lo hemos venido haciendo regularmente. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. Ahí está, ahí lo ven, ¿verdad? Sí, profe. Profesor. Perfecto, muchas gracias, compañeros. Bueno, pues vamos a dar comienzo, vamos a ver el tema que sigue, bueno, en el que nos quedamos, es referente a lo que son las recesiones y depresiones. Pregunta, ¿han escuchado hablar de lo que es una recesión o lo que es una depresión? ¿Lo han escuchado alguna vez o lo han visto en algún periódico o en algún programa de radio o alguna cuestión así? ¿Lo han visto alguna vez? Lo que se está viviendo ahorita. Ok, lo que se está viviendo ahorita, pero ¿qué características presenta lo que se vive ahorita? Una caída ¿Caída de qué? en la economía. Perfecto, una caída en la Una, economía. bueno, que se detiene la economía por completo, deja de circular el dinero. Perfecto, deja de circular el dinero, muy bien. ¿Qué otra cosa han escuchado al respecto de una recesión o una depresión? Compañeros. Yo Compañeros. nomás escucho eso. Ustedes Puede no ser también como que hay muchos despidos de trabajo, o sea, no hay Exactamente, empleo. exactamente, muy bien, aumenta el desempleo, correcto, muy bien, Magali. ¿Qué más han escuchado? ¿Las cosas se encarecen o no? Sí. Sí, ¿verdad? También, muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos a definir qué es una recesión. Una recesión es una disminución o pérdida
generalizada de la actividad económica de un país o región. Eso es una recesión. Hay que diferenciar varias cosas. Crecimiento negativo y recesión son cosas diferentes. Cuando un país entra en un periodo de estancamiento, quiere decir que no crece. Pero cuando ya tiene 2 trimestres sin crecimiento, está en un periodo de recesión. O sea, quiere decir que se para la economía, que se estanca y que no hay más producción, no hay más empleo. Eso es una recesión. ¿Vale? Entonces, para que el término de recesión se aplique, tenemos que tener 2 trimestres sin crecimiento. ¿Vale? Cuando es uno solo, se dice que la economía se frena. Pero cuando ya son más de 2, la economía está en recesión. Y cuando ya es un periodo prolongado sin crecimiento, se dice que esa economía está estancada. ¿Vale? Entonces, por favor, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué características presenta? Bueno, que hay una especie como de disminución del crecimiento económico, o como dice aquí, retirarse de la senda de crecimiento. O sea, si llevamos un crecimiento, y cuando dejamos de crecer, eso es una recesión, 2 trimestres. La recesión es la primera etapa del ciclo económico que da comienzo a un espectro amplio de indicadores económicos que van a la baja y terminan en un punto muy bajo, que vamos a ver que en la gráfica se le conoce como valle o estancamiento. Vamos a ver que obviamente, como dice ahí, se da cuando 2 trimestres consecutivos el PIB real cae. El PIB real ya saben ustedes qué es, lo vimos, hicimos ejemplos. Y bueno, en la recesión es un periodo en que el ingreso real también cae debido a que se reduce la producción, lo que provoca, por lo tanto, un desempleo y agudiza en una recesión. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Entonces, por favor, vayan Sí, tomando. profesor, Perfecto, muy bien. permítame. Vayan tomando nota de lo que estamos viendo porque es importante que ustedes pues conozcan todo esto. Claro, profe, permítame. Claro. Bueno, compañeros, ¿podemos seguir? No, profesor, Sí, espera un profe, ya. momento. Ok, Espera un muy momento, bien. profe. Claro, está bien. Ya está bien, profe. Perfecto, muy bien, seguimos. Bueno, gráficamente vamos a ver que cómo se visualiza una recesión. 2 trimestres sin crecimiento o crecimiento negativo. Acuérdense, hay crecimientos negativos. Un crecimiento negativo es menos 0.01, menos 0.02, menos 1, menos 2. ¿Vale? Es un decrecimiento, también se le llama. Si el crecimiento negativo continúa, se trata de una recesión económica de largo plazo. Aquí está. Aquí está el porcentaje, está el 0, está menos 0.1, menos 0.2, menos 0.3, menos 0.4 y hacia arriba positivos 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 trimestre. Estos 4 trimestres son un año, ¿vale? Enero a marzo, abril a junio, julio, septiembre y octubre a diciembre, ¿vale? Y aquí está. En el primer trimestre
empezó a decaer. En el segundo ya es negativo y en el tercero sigue siendo negativo, ¿vale? Por lo tanto, esto que está por debajo del cero es el periodo de recesión económica. Después, si se recupera, quiere decir que ese país está saliendo de la recesión en la que se encontraba. Pero si esta gráfica se prolongara aquí y siguiera así, así en línea recta, así, así continuara, quiere decir que está estancada esa economía, o sea, que ya no creció. Profe, Mande. pero dijo que, por ejemplo, si en un trimestre la economía decae, no es recesión económica hasta que sean como 3 o 2 Dos trimestres seguidos. trimestres. Dos 2 trimestres. trimestres. Aquí está uno y otro, 2 trimestres. Pero si es, por ejemplo, un trimestre, ¿no se considera recesión? No, no se considera recesión, no. Hubo un Ok. crecimiento negativo solamente, pero si otra vez se levanta o repunta, pero si son 2 o más de 2, ya es una recesión. Ok, Sí, gracias. sí, compañera. Profe, Mande. disculpe, ¿puede regresar un momento a la diapositiva donde se explica qué es una recesión? Aquí, No, arriba. Esa, ok. gracias. Sí, se me dice cuando ya. Ya podemos Muy regresar. bien. Perfecto. Bueno, continuamos, compañeros. Bien. De manera completa, vamos a ver las 4 fases del ciclo económico. Esto que están ustedes viendo aquí es un ciclo económico. Se compone de 4 etapas. Pero gráficamente, ¿cómo se ve? Bueno, aquí está el PIB, los empleos y los precios de los productos. En el eje X vemos el tiempo, o sea, el tiempo, el periodo de tiempo, 1 año, 2 años, etcétera. Cuando pasan las 4 etapas, decimos que se ha cumplido el ciclo económico. Por ejemplo, vamos a ver que en esta etapa, bueno, vean la forma que presenta la curva, decae, aumenta, llega a un punto máximo, vuelve a decaer, llega a un punto fondo y vuelve a crecer. Bueno, cuando la economía se encuentra en crecimiento, en su periodo de máximo crecimiento, se dice que está en expansión o en auge, que es lo que está aquí, crece. Cuando llega a su punto máximo, se dice que esa economía llegó a la cima de crecimiento. Cuando vuelve a caer, estamos en recesión. Luego, cuando se estanca, se dice que estamos en depresión. Y ya pasamos a las etapas: expansión, cima, recesión y depresión. Estas 4 etapas componen un ciclo económico, por lo tanto el ciclo económico viene desde aquí y llega hasta acá. Otra vez aquí se repite, vuelve a expandirse, ¿vale? O llega a su auge. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el ciclo económico son estas 4 etapas, compañeros. ¿Esta palabra depresión les suena a algo? Compañeros, ¿la palabra depresión les suena a algo? ¿La han escuchado alguna vez? ¿No es cuando se devalúa la moneda? Bueno, pasa eso y otras cosas más, pero esta palabra depresión, ¿no la han escuchado alguna vez en algún curso de Sí, en historia? 1929 pasó eso, ¿no? Exactamente, muy bien, Pau. Exactamente, la Gran Depresión del 29. Ahorita vamos a explicar las 4 grandes crisis que se han vivido y cómo, pues, cuáles han sido sus causas, ¿no? Ahorita lo vamos a explicar, pero primero me interesa que esto lo copien así tal cual está, por favor. Obviamente en la etapa de expansión, aquí estamos explicándolo, que en esta etapa todo asciende, todo crece, aumenta la renta, aumenta el consumo y las expectativas, ¿vale? En la cima es cuando llegamos al punto máximo, pero todo se contrae. El mercado está saturado, la gente está casi en pleno empleo,
los precios llegan a su límite, ¿vale? Y luego viene la recesión. La mayoría de las series comienzan a descender, cae la renta, el consumo y las inversiones, y con ello las expectativas de inversión, hasta alcanzar el mínimo, que es la depresión o valle. Y obviamente aquí surgen nuevas fuerzas expansivas que hacen repetir el ciclo anterior, o sea, otra vez comienza otro ciclo a recuperarse. ¿Cuáles pueden ser esas nuevas fuerzas de expansión? Pues mayor inversión, gente con capitales, ¿vale? Aquí está. Y hace que otra vez tome impulso y vuelva a crecer. Y a partir de aquí comienza otro ciclo. Obviamente nosotros actualmente, con lo que estamos viviendo, nos encontramos en la recesión. Vamos aquí. Cuando termine esto del confinamiento, vamos a llegar a la depresión, que va a ser cuando toquemos el fondo, ¿no? O en algunas situaciones las personas ya están en su fondo, ¿vale? Tiene que haber un fenómeno que vuelva a expandir esta economía. ¿Cuál es ese fenómeno? Puede ser que haya tratos preferenciales fiscales, que algunas empresas se establezcan y den empleo, el seguro de desempleo, todos estos funcionan como mecanismos de expansión nuevamente, cuando hemos llegado al valle. Me dicen cuando podamos continuar, ¿eh? Compañeros, ¿podemos seguir o ustedes me dicen, eh? No, espera un momento, profesor. Claro, claro, claro. Ujú. ¿Continuamos? Sí, profe. Muy bien, bueno, seguimos. ¿Sale? Bueno, vamos a ver un fenómeno que ocurrió en Estados Unidos. Bueno, empezó en Estados Unidos y cómo afectó todo. Ahorita lo vamos a explicar, pero aquí está otra definición clave, lo que es depresión. La depresión es la fase
de caída del ciclo económico en la que se produce un descenso significativo de la actividad económica, bajan los precios por exceso de oferta, es decir, el mercado está saturado de productos, los precios de los productos caen porque la demanda se ha frenado y por lo tanto las empresas tienen que despedir personal. ¿Por qué? Porque no requieren incrementar su producción. Eso se traduce en que aumente el desempleo, ¿sale? Eso es una depresión. Bueno, seguimos. ¿Cuáles son algunas? ¿Mandé? ¿Puedes regresar tantito? Es que Claro. todavía no te- Ah, ok, está bien. Ya, profe, gracias. Gracias, Pau. Seguimos. Bueno, esta depresión, ¿por qué se caracteriza? Bueno, por una prolongada y severa fase de contracción, alto desempleo, bajo nivel de producción e inversión, se confía poco en los negocios, o sea, el nivel de confianza ha caído. ¿Vale? Hay un autor muy conocido a nivel mundial que se llama John Maynard Keynes. Él explica tiene un libro muy, muy bueno, que es la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, que la principal causa de las depresiones económicas está en la insuficiencia en la demanda de bienes y servicios. Es decir, para Keynes, ¿qué provoca una crisis o una depresión económica? Insuficiente demanda de bienes y servicios. Es decir, que las personas dejan de consumir, eh, de demandar los bienes y servicios que el mercado ofrece. Eso provoca la depresión económica según Keynes. ¿Vale? em, en una depresión el tiempo es un factor determinante, ya que puede durar más de 2 años y lo peor es que los indicadores económicos tienden, en los reportes que se dan, puros decrecimientos, decrecimientos, decrecimientos. Ujú. Es severa y prolongada y el PIB puede caer más de 10 puntos porcentuales. Es decir, si los crecimientos de un país eran de 4%, 1% anual, en una recesión, en una depresión, puede caer más del 10%. O sea, pueden haber reportes que digan menos 11%, menos 12%, menos 14%. Esto es muy probable que con lo que está sucediendo lo veamos. O sea, no se espanten si en un tiempo de medio año los indicadores económicos están así, por todo lo que ha sucedido. Profe, Mande, en esos casos, ¿qué sucede con la economía o, bueno, el país? Vaya. ¿qué sucede con, bueno, en primer lugar, qué pasa con el ingreso de las personas? Se ve afectado, es decir, disminuye. Si las personas no tienen ingresos suficientes, ¿qué pasa con su nivel de consumo? Disminuye. Si las personas no consumen, ¿qué pasa con las empresas que venden sus productos? Empiezan a quedarse con mercancía rezagada. Por lo tanto, si hay mercancía rezagada y no se está desplazando, ¿qué sigue? Que las empresas frenen su producción. Si las empresas frenan su producción, tienen que dejar de producir y por lo tanto hay que despedir mano de obra. Si despido mano de obra, la gente va a dejar de percibir ingresos y volvemos a repetir el ciclo.
no tienen ingresos, no pueden comprar, por lo tanto, las empresas se quedan con los productos, paran su producción y despiden más gente. Eso es una depresión. Para que salgamos de la depresión, vamos a ver más adelante qué mecanismos se requieren. Pero esos son los fenómenos principales. Obviamente hay unas causas sociales, pero consecuencias sociales de esto. ¿Qué pasa si en una familia todos dependen del ingreso de una persona? ¿O qué pasa si las personas no tienen el ahorro suficiente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si una familia no tiene el ahorro suficiente? Se ve obligada a buscar alternativas como el autoempleo, eh, ponen un changarrito, etcétera. O incluso se ven sometidas a qué? A regalar su mano de obra, ¿no? O sea, si antes lo hacían por una cantidad de dinero, ahora por menos lo hacen. ¿Estamos de acuerdo, Hinojosa? Sí, profesor, sí. Perfecto, muy bien. ¿Podemos seguir? Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver lo que comentábamos hace ratito del, del fenómeno del 29 que se llamó la Gran Depresión, donde el PIB real disminuyó 27%, es decir, una cuarta parte. En el periodo del 29 al año 33, o sea, durante esos 4 años, el PIB cae una cuarta parte a nivel mundial. El desempleo, que estaba en un nivel de 3% en promedio, aumenta a 25%. Los precios cayeron una cuarta parte, 22%. Y eso pasó a nivel mundial, en la que varios países registraron estos decrementos similares en lo que fueron la producción y sus precios, ¿vale? Es decir, la Gran Depresión afectó prácticamente a todos los países del mundo debido a que el sistema financiero predominante en ese momento se derrumbó, cae, y por lo tanto, ¿qué hacen los países para proteger su mercado interno? Es decir, ¿cómo evito, primero, que lo poco que tenga se mande al extranjero y que afecte a mis productores nacionales? ¿Qué hago? Pues pongo una política de aranceles elevados, ¿no? Elevo los aranceles, de esta manera elimino la competencia del extranjero y protejo a mis productores locales de bienes extranjeros. Es decir, ¿cómo evito que alguien importe lo que mis productores están produciendo y compita contra ellos y los afecte más? Pues pongo aranceles y me cierro al mundo. Eso es una primera práctica que hay que hacer. Esto se le llama fomentar el mercado interno. La salida de una crisis es fomentar el mercado interno. ¿Por qué creen que actualmente nos dicen que para ayudar a la gente ayudemos o propiciemos el consumo local? O sea, si ustedes viven en alguna colonia, te piden que dejes de ir a comprar al centro comercial tus verduras y mejor la compres con la gente de tu colonia, para que así entre todos se ayuden y salgan adelante. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, y si han Sí. escuchado, si han escuchado esto que les dije, ¿no? De que te dicen, consume lo local, consume internamente. Sí, sí lo han escuchado, seguramente. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Sí. En efecto, sí. No es algo que esté inventándole yo, o sea, es algo que así tiene que ser. O sea, ¿qué te piden, por ejemplo? Que si alguien ahí en tu colonia o en el pueblo donde vivas está vendiendo algún producto que tú podrías bien conseguir en el centro comercial, que te dicen, consume lo local, o sea, a lo mejor te va a costar 2, 3 pesos más caro ahí, pero vas a darle empleo a la gente, le vas a dar ingresos y tú satisfaces tu necesidad, aunado a que corres el riesgo de ir a lugares más conglomerados o disminuyes tus gastos de traslado. Por ejemplo, si vas al centro comercial y no tienes carro, tienes que pagar un taxi y eso te lo ahorras y mejor lo, lo guardas para consumir localmente. Eso mismo pasó, pero a nivel mundial. O sea, en vez de comprar en el extranjero, pues ahora vamos a comprarle a nuestros productores. Pero para comprar a nuestros productores hay que protegerlos. ¿Cómo los voy a proteger? A lo mejor no les doy insumos baratos, no les ayudo en el proceso de producción. ¿Cómo los protejo?
protegiéndolos del exterior, es decir, elevando los aranceles, las restricciones arancelarias, las no arancelarias también, y de esa manera salimos ganando todos. ¿Listo? Ustedes me dicen en cuanto podamos continuar. Voy a explicarles brevemente ahorita, antes de pasar al otro gran tema, voy a platicarles acerca de 4 crisis que se han vivido, muy brevemente, compañeros. Entonces, voy a empezar a compartir mi pizarrón digital. Me dicen ustedes en cuanto pueda hacerlo. Me indican ustedes en cuanto pueda empezar a compartir mi pantalla, compañeros, por favor. Ya, profe. Ya, perfecto, muy bien. Excelente, bueno, continuamos. Voy a dejar de compartir esto y voy a pasar a compartir el famoso Paint. Digo, es importante explicarles esto de las crisis. Ustedes ya han vivido, pues no sé, en promedio, ¿en qué año nacieron ustedes? ¿Como en el 98, 97, por ahí así? Sí, yo soy del 98. Bueno, más o menos, o sea. Entonces, les tocó vivir únicamente una sola crisis. ¿Cuál? 2002. 2008, ¿no? 2001. Sale la crisis del 2008. A ustedes les ha tocado solamente esa, pero eran muy jovencitos, tenían 10 años. Entonces, pues bueno, a esa edad se preocupaban por las caricaturas y otras cositas. Pero bueno, ahorita vamos a explicarles de qué trata, ¿vale? La primera de ellas es la Gran Depresión, ¿sale? O también llamada crisis del 29-33. ¿Vale? ¿Cuáles fueron sus causas de esta crisis? Bueno, vamos a empezar aquí a poner causas. La primera de ellas fue la sobreproducción. ¿Por qué? Por el aumento en la tecnología. Eso fue de las causas principales. Uno, sobreproducción por el aumento en la tecnología. ¿Qué más? Bueno, hubo una inflación crediticia. ¿Por qué? Porque los intereses aumentaron. ¿Por qué? Porque la gente necesitaba dinero. Es como ahorita, compañeros, ustedes vayan y pidan un préstamo ahorita y pidan un préstamo antes de que comenzara esto
y van a ver cómo la tasa de interés incrementó. ¿Vale? Hubo especulación. Bursátil. Por lo tanto, hubo una especulación bursátil y hubo un desajuste entre los beneficios y la cotización de los empresarios. ¿Vale? Es decir, sus empresas aparentemente valían más, pero en la práctica, pues no era así. Entonces, ese desajuste es una especulación. ¿Cómo se desarrolló todo? Bueno, pues primero hubo el famoso crack de la bolsa. Si alguien tiene algún comentario que hacer de esto, por favor vayan haciendo, ¿vale? Para ir complementando. Falta de liquidez monetaria, obviamente. Y por lo tanto, vino la ruina de las inversiones. ¿Vale? ¿Qué consecuencias trajo? Pues bueno. La primera es que los créditos bajaron. ¿Por qué creen que hayan bajado los créditos? Compañeros, ¿por qué creen que hayan bajado los créditos? Pues para mantener el mayor dinero posible. Bueno, ¿y qué otra causa crees que provoque que baje un crédito? O sea, que la cantidad de créditos que se ofrezcan disminuya. ¿Cuál sería el otro motivo? Pues que no hay dinero para No hay prestar. dinero, no hay dinero para prestar o que caigas en una cosa que se llama riesgo de morosidad. ¿Qué quiere decir esto? Que te dejen de pagar, ¿no? Exactamente, que te dejen de pagar. Entonces, si tú sabes que todos están en crisis, les vas a prestar dinero que sabes que no puedes recuperar, compañeros. No. No, ¿verdad? No, pues no, obvio no. Obvio, no. Pues entonces por eso baja los créditos. Y si bajan los créditos y entonces la gente tiene incapacidad de endeudarse más, su consumo se ve afectado. O sea, también baja el consumo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Compañeros, ¿estamos de acuerdo, sí o no? Sí, profe. Ah, bueno. Una preguntota. ¿Alguien sabe qué es esto que está aquí? ¿Esto? ¿De la bolsa? Ujú. Pues así se le llama, ¿no, profesor? Lo del 1929. Exacto, pero ¿qué pasó en esos días? ¿Qué sucedió? ¿O por qué se llama así? Pues porque la bolsa de valores disminuyó. O sea, ¿Disminuyó qué? pues la bolsa de valores, ¿no? Ajá, pero ¿en qué día? ¿Qué fecha? El 29 de octubre. Bueno, muy bien, empezó todo el jueves 24. ¿Esto es lo del Viernes Negro o algo así? Exactamente. Aquí está el jueves negro. Jueves negro. Profe, Ajá, muy bien. ¿Qué más, Magali, nos iba a decir al respecto? pues fue lo de Wall Street, ¿no? Perfecto, lo de Wall Street, exactamente. Esto del jueves negro duró hasta el viernes, el lunes Y el y el martes negro. martes truena la bolsa. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y el martes en qué cayó? ¿En qué fecha cayó, Pau? Díganos. El 29. De octubre. El famoso martes negro que nos dijo Magali de qué? Wall Street. ¿Vale? ¿Y qué pasó ahí, compañeros? A ver, díganme, ¿qué han visto en sus cursos de historia? ¿Qué les han platicado ahí? Pues que hubo mucho desempleo. Igual como dice usted que la sobreproducción aumentó.
La sobreproducción aumentó, sí, correcto, pero ¿qué pasó en la bolsa? ¿Dónde se encuentra Wall Street, compañeros? Nueva York. Ok, Nueva York. ¿Y qué pasó ahí? Cuéntenme. Es que no recuerdo bien si había como mucha inversión o algo así y no la pudieron controlar. No, no sé si estoy bien. Pues sí, sí O está es bien. al A ver. revés, ¿no? No, sígale, sígale, ¿qué más? Ay. Entonces como no la pudieron controlar, pues obviamente la bolsa de valor estalló y obviamente hubo como un desequilibrio y ya después de eso se tuvo que invertir bastante dinero para como estabilizarla. Exactamente, hubo que poner una inyección de capital muy fuerte. ¿Qué es lo Y que dice bueno, usted? igual la hicieron como unos bonos, ¿no? Porque creo que el dinero ya no valía, hicieron bonos. Es muy bien, Magali, muy bien. Los bonos, a ver, ¿qué son los bonos? Un mecanismo de inversión, ¿sale? Cuando la gente deja de creer en el dinero, ¿qué hace? Se refugia en instrumentos como bonos, CETES, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puede repetir lo que dijo, profe? Sí, que le decía que, ¿qué son los bonos? Son mecanismos de inversión, es decir, cuando la gente deja de creer en el dinero, en la moneda local, se refugia en otros instrumentos como bonos, CETES y cualquiera otro, ¿vale? Para que se den una idea, en 3 días, o sea, sí, del jueves al martes, bueno, al lunes, 100,000 personas se quedaron sin empleo. ¿Cómo ven? Igual eso había pasado porque la gente ya no quería invertir, ¿no? En la bolsa. No tenían fe, algo así, ¿no? Bueno, lo que primero pasó fue que como las acciones Es que estaban eran como más baratas, ¿no? Por eso es que la gente empezó a invertir dinero. Las empezaron exactamente, a vender sus acciones. exacto, las acciones estaban baratas. Entonces la gente se empezó a endeudar. O sea, es decir, si yo tengo un recurso y veo que las acciones están baratas y van a subir, eso es especular. Pensar que se va a mejorar el mercado. Entonces, ¿qué hago? Me endeudo, te pido, ¿sabes qué? Préstame dinero porque, ¿qué crees? Quiero comprar, invertir en la bolsa. Ok, me prestas dinero, me endeudo. Y ya que todos metieron su dinero, ¡pum! Las truenan. Entonces, la bolsa cae. ¿Y qué pasa con tu dinero que metiste? Pues son pérdidas, ¿no? No Pierdes tu dinero. tienes reingreso. Exactamente. Y esto, cuando las acciones estaban baratas y la gente empieza a endeudar, ¿cómo se le llama? Burbuja. Es una burbuja especulativa, ¿vale? Es una burbuja especulativa, que es, o burbuja económica, ¿estamos de acuerdo? Que es cuando la gente cree que todo está muy bien, ¿no? Para que se den una idea, las acciones estaban, más bien valían, 382 más o menos, $382. Y cuando truenan, caen a $12. ¿Ya vieron? Compañeros. Sí, profe. Sale pues, entonces son de las cosas que pasaron, ¿no? En ese crack de la bolsa de Nueva York. En este curso no nos da tiempo de verlo así como yo quisiera, con todo y ejemplos, más ejemplos y todo, pero con esto que les estoy mencionando creo que queda claro, ¿vale? ¿Sí, compañeritos o no? Sí, profe. Perfecto. Muy bien, ahora, ¿qué otra crisis conocen?
compañeros, ¿qué otra crisis conocen? Pues no sé si fue crisis como tal, pero la del 2008. Ok, la del 2008 fue una, pero hubo otra que hubo tantitito antes, justamente cuando entró en vigor el Telecan. ¿Qué pasó? La del 93. El 93, 94. ¿Y ahí qué pasó, compañeros? A ver, cuéntenme, ¿qué saben? ¿Qué sucedió o qué? Compañeros, Bueno, lo que yo sé de esa crisis fue que en 1990, bueno, en el sexenio de que hay del pelón, no me acuerdo cómo se llama. Salinas. Carlos. Se seguían los modelos neoliberales y se estaban vendiendo las empresas del Estado a privados. Y eso generó como una pérdida una pérdida de dinero. Correcto. ¿Y esa pérdida de dinero cómo se llamó? El error de diciembre. ¿Sí? ¿Sí saben qué es el error de diciembre? No, profesor, ¿qué es? No, profe. Nunca, nunca. Bueno, ok. ¿Qué es el error de diciembre? Eso lo dijo Carlos Salinas, ¿no? De Gortari. Sí, pero exactamente, pero ¿qué es el error de diciembre o a qué se le llama error de diciembre? ¿Nunca han escuchado qué fue el error de diciembre? ¿Jamás? ¿No era cuando en los bancos o algo, como que se apagó? No, no fue eso, ¿verdad? Va bien, va bien. A ver, díganme qué es el error de diciembre, compañeros. A ver, sí lo han escuchado. Yo sé que sí. Fue una crisis de reserva por falta de... No. A ver, Anunciaron la devaluación de qué. Pues el ¿del peso peso, ¿no? mexicano? ¿Mandé? Es cuando se devaluó el peso, ¿no? Exactamente, peso dólar. ¿Y cómo sucedió en la manera práctica el error de diciembre? Dijeron que iban a devaluar en la mañana, en una junta que tuvieron el presidente con Secretaría de Hacienda, dijeron vamos a devaluar en la tarde, no faltó alguien de ahí que tuviera amigos empresarios y acabando la reunión o antes de que acabara, sale y le dice, saca todo tu dinero, porque esto va a tronar. Entonces, hay fuga de capitales con los que sabían, los que no, pues perdieron. Y entonces ese fue el error de diciembre, anunciarles antes de tiempo la devaluación a los inversionistas. Y eso provocó la fuga de capitales. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? No, yo no entendí. A ver, profe, ¿puedes repetirla, por Sí, favor? les decía que el error de diciembre, ¿qué fue en la práctica? ¿Qué fue el error de diciembre? El error de diciembre ocurre cuando se reúnen en la mañana el presidente con las autoridades de Hacienda que se encargan de hacer las políticas económicas y dicen, vamos a devaluar. Estaban todos reunidos. Uno de ahí sale y le habla a sus amigos. ¿Qué crees? El presidente acaba de anunciar que en la tarde devaluamos el peso. ¿Qué dijeron? Y todos empezaron a sacar su dinero, ¿no? Exactamente. Te das cuenta que te llegó información privilegiada de que te dijeron va a tronar esto, vete. Y entonces ese fue el error. Si no les hubieran avisado, pues ni cómo hubieran podido sacar el dinero ya que hubieran anunciado eso. Pero eso permitió que hubiera mucha fuga de capitales. Hubo gente que dijo, no, vámonos de aquí, esto ya quema, vámonos. Y esta fuga de capitales que provocó que se fuera toda la inversión de México. Y esta fue el error de diciembre. O sea, si no hubieran dicho nada y lo hubiera hecho él en un cadena nacional en la tarde sin haberles avisado, hubiera sido distinto a haberlos como que previsto o prevenirlos de que iba a pasar esto. ¿Y qué hubiera sucedido si bueno, no hubieran sabido ¿No de les eso? avisaba? Pues no hubiera habido fuga de capitales. ¿Qué hubiera pasado con esos empresarios? Las pérdidas, ¿no? Hubieran tenido a lo mejor pérdidas, pero la inversión no salía de México. Aquí nos quedamos sin inversión y si no hay inversión, acuérdense que es un componente del PIB. Por lo tanto, viene la crisis. ¿Sale? Eso fue un factor económico que sucedió. ¿Qué más sucedió, compañeros? A ver, ¿qué más? ¿Qué más, compañeros? Había elecciones presidenciales. ¿No? ¿Qué más?
Compañeros, ¿qué fenómenos sociales pasaron? Profesor, estaba viendo que hay como, bueno, que dice algo de efecto tequila. ¿Eso tiene algo que ver? Sí, ahorita vamos a ver que el efecto tequila. Muy bien. Pero ¿qué otra cosa pasó? ¿Qué fenómenos sociales conocen ustedes que hayan Fue pasado? allí como lo que, bueno, de que dice de que había elecciones, fue lo de la matanza de Colosio o algo así. Perfecto, muy bien. En primer lugar, asesinato del candidato a la presidencia por parte del PRI, ¿vale? En este caso fue a Luis Donaldo Colosio. ¿Lo mataron en dónde? En Lomas Taurinas, Tijuana, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más, compañeros? ¿Les suena esto? Se aumentó la deuda externa. Sí, pero primero a ver qué pasó en Chiapas, ¿se acuerdan? En Chiapas. Con el comandante Marcos. El alzamiento del EZLN. Exactamente, EZLN, muy bien. ¿Qué más pasó? ¿Zapatistas? ¿Mande? De los zapatistas, ¿no? Exactamente, de Liberación Nacional. ¿Y qué otra cosa pasó? Asesinan a José Francisco Ruiz Massieu. ¿Vale? ¿Sí saben quién fue él o no? No. ¿No? ¿Nunca han escuchado quién fue Ruiz Massieu? No, honestamente no, profe. Es el cuñado de Carlos Salinas. ¿Por qué lo mataron? Por infiel, ¿sale? ¿Infiel a la patria o a su señora? Infiel a su señora, que era la hermana de Carlos Salinas. Se metió con... Chale. Con la banda. ¿Vale? Entonces, esos tres fenómenos sociales pasaron, compañeros. ¿Sí? ¿Sí los recuerdan o no? Compañeros. Solo alguno. Y nos preguntaba la compañera Pau, el efecto de una bebida de agave, ¿no? Sí. Ok, muy bien. Viene de aquí, del error de diciembre o efecto tequila. ¿Y qué consiste? Pues justamente lo que les estoy diciendo, compañeros. ¿A qué se le llamó efecto tequila? Pues bueno, no se le llamó más que a una crisis financiera de origen local, ¿vale? De origen local causada por la falta de reservas internacionales, devaluación de la moneda local y el fortalecimiento de la moneda extranjera. ¿Qué fue lo que yo les dije? ¿No? Esto. Anunciaron la devaluación del peso dólar. Entonces, cuando tú anuncias la devaluación del peso dólar, ¿qué está pasando? Se está fortaleciendo la moneda extranjera. Vale más el dólar que el peso. Por lo tanto, los inversionistas que sacan fuga de capitales, estamos quedándonos sin reservas internacionales, sin inversión, y por lo tanto, si se fortalece la moneda extranjera, hubo una devaluación de la moneda local. Y esto es el famoso efecto tequila. Efecto tequila. O error de diciembre. Es el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Compañeros, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien, compañeros. ¿Y cuál fue la otra gran crisis que vivimos? ¿Del 2008? Correcto. ¿Y esa crisis de qué fue?
¿De qué fue esa Bueno, crisis? es que no recuerdo bien, pero creo que igual involucraba a Estados Unidos, ¿no? Que no sé si tuvo una caída o la bolsa o no me acuerdo bien, pero sí tiene Profe, que ver. Ujú, díganme. bueno, a lo que yo sé es que esa crisis inició en 2001 cuando los atentados cuando los atentados de las Torres Gemelas, bueno, sucedieron. Bueno, es Y que deben de recordar que en 2001 hubo una cuestión del ataque a las torres, lo que mm, desencadenó en que en mayor, en una política antiterrorismo, una política de mayor cuidado de gente que entra de migración. Ujú. ¿Qué más, Hinojosa? Díganos. además las personas tenían miedo de consumir, bueno, preferían guardar el dinero. Así que lo que hicieron los bancos fue dar créditos que eran propensos al cambio. O sea, por ejemplo, si te daban un crédito de que solo pagaras el 3%, en cualquier momento podía cambiar. Y entonces lo que pasó fue que los estadounidenses compraron empezaron a comprar casas, viviendas. Perfecto, eso fue muy bien. Tal Creo que cual. en 2008 fue cuando, bueno, como el crédito era sujeto a cambio, pues cambió. Exacto. Creo que bastante, ¿no? Creo que al 25% más o menos, subió del 3% al 25%. La Y lo que cantidad hicieron de créditos, ajá, exactamente. fue empezar a dejar de pagar y dejaron pues ahí las Eh, eso es lo que tú estás diciendo exactamente. ¿Por qué se dio la crisis del 2008? La crisis llamada crisis subprime, debido al colapso de una burbuja inmobiliaria, debido al exceso de hipotecas crediticias, es decir, dieron demasiado crédito para comprar viviendas. Ese fue el error. Entonces, ustedes saben lo que pasó recientemente con el banco FAMSA. ¿Por qué quebró el banco FAMSA, compañeros? tenían dinero para liquidar. Índice de morosidad Ujú. muy alto. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes tanto dinero prestado, o sea, no como tal dinero, sino en objetos, ¿no? O activos, que tienes tantos deudores, que qué pasa si no tienes, qué pasa si tienes tantos deudores, qué pasa con tu capital. Pues disminuye. Ajá, pero si tienes muchos deudores y entre todos se ponen de acuerdo y no te pagan, Pues ¿quién no truena? existe. ¿Tú o ellos? Quiebras. Pues quiebras. Quiebra. Ese efecto a nivel pequeñito en FAMSA pasó en la crisis del 2008, pero con casas y con todo un país, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y qué tuvo que hacer el gobierno para salir de esta crisis de 2008? ¿Cómo le haces para que no truenen las hipotecas? ¿Subes impuestos? ¿Subes No. impuestos o qué haces? Inyectas capital a las hipotecas, ¿no? En este caso, se inyectó el 1% del PIB de Estados Unidos, que equivale más o menos 150 millones de dólares. Hubo una especie de rescate inmobiliario. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí. Muy bien, compañeros. Ok, por favor apunten todo eso que estamos viendo.
Ujú. Bueno, seguimos. Profesor, ¿qué es morosidad? Incapacidad de pagar. Morosidad es incapacidad de pagar. Por ejemplo, tú pides un préstamo y a lo mejor pagas los primeros 3 meses, pero después te atrasas en pagar o pagas cuando no debes. O sea, pagas después. Por lo tanto, eres morosa y vas a buro de crédito. ¿Vale? Saben qué es el buro de crédito, ¿verdad, compañeros? Sí. Muy bien. Ujú. Pero ese profe, déjeme terminar de copiar lo del tequila. El tequila, a ver aquí, ¿está bien? En cada país ha ocurrido algo así, ¿sale? En Francia el efecto whisky, en Japón el efecto sake, ¿sale? Muchos borrachos. Es que es como el nombre emblemático, ¿no? Sí. En Bueno, Brasil fue el efecto samba. Ujú, ¿No se puede bajarle un poquito, por favor? claro. Y Ya, estamos, gracias. gracias, y estamos ahorita ante otra crisis, ¿o no, compañeros? ¿Quién sabe si va a ser crisis del 2020? El efecto COVID. crisis del Exactamente, COVID. ¿vale? Muy bien. ¿Qué efectos tendrá? No lo sabemos todavía, porque no están medidos como tal. Pero en cuanto a indicadores ya podremos ver, ¿no? A ver qué pasa. Me imagino que ustedes ya se han dado cuenta de casos de personas cercanas a ustedes, vecinos, misma familia, etcétera, que está atravesando ya por una crisis, ¿verdad? Sí. Sí, Sí, que ¿verdad? se quedan sin trabajo. Exactamente, se quedaron sin trabajo, se quedaron sin dinero, se enfermó algún familiar y tuvieron que pagar, etcétera.
¿Podemos seguir? Compañeros, ¿podemos seguir? Compañeros, ¿podemos seguir? Sí, profe. Muy bien. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir mi pantalla de la presentación. Listo. Bien, vamos a pasar a otra unidad, que es la unidad número 4, que se llama la dinámica agregada. ¿Vale? Aquí vamos a ver lo que es política fiscal, política monetaria, ya a nivel de un país. Ujú. Bueno, primero tenemos que definir qué es la política fiscal. Acuérdense, la palabra fiscal hace referencia a la cuestión de impuestos, ¿sí? Por lo tanto, la política fiscal, como se define, como disciplina de la política económica centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. La política fiscal está igual que la política monetaria en manos de un gobierno de un determinado país. Él va a controlar gasto público e ingresos mediante variables como cuáles: los impuestos, gasto público, para mantener estabilidad en los países. Por un lado, el gasto público es lo que el gobierno invierte en salud, alimentación, vivienda, hogares. Y por otro lado tenemos los impuestos, que es su vía de ingresos, es decir, los impuestos indirectos, directos y todos los impuestos que ya hemos mencionado. Ujú. Entonces, por favor, apunten esta definición de política fiscal. Seguimos entonces. Bueno, ¿qué se puede lograr o cuáles son los objetivos que se buscan a través de la política fiscal? Bueno, en primer lugar, los recursos con los que el Estado contará, lo que pueda captar vía impuestos. Otro es la forma en que estos recursos van a ser utilizados, o sea, ¿para qué rubro? Por eso vimos, recordarán ustedes, el presupuesto de egresos de la Federación, porque de esta manera el Estado administra qué va a ser para cada sector, para cada rubro o para cada partida. Los mecanismos para evaluar el trabajo público, tenemos ahí como ejemplo la Secretaría de la Función Pública, que se encarga de ver el mecanismo de los servidores públicos y cómo se rendirá cuentas a la ciudadanía. ¿Cuentas en qué sentido? En un informe que se presenta y en la práctica, es decir, nosotros darnos cuenta cómo se están gastando los recursos, se está mejorando el servicio de salud, la educación, más infraestructura, etcétera. Son los objetivos que se buscan a través de una política fiscal aplicada de manera correcta. Ujú. Por favor, tomen apunte y seguimos.
Bueno, seguimos, ¿sale? Bueno, acuérdense, o más bien tengan en mente que, bueno, la importancia que tiene la política fiscal en la vida de todos, por lo que ya les mencioné previamente. Por lo tanto, se busca que los ciudadanos exijan más espacios públicos para que puedan discutir y decidir sobre la política fiscal. Actualmente la política fiscal se lleva a cabo en la Cámara de Diputados, que es donde se discute cuánto se va a cobrar de impuestos, en qué sectores se va a gastar, a cuáles se les aumenta el presupuesto, a cuáles se les restringe, y todos estos candados que se ponen para gastar lo de un país. Bueno, sería ideal que más gente participara en ver la política fiscal. Bueno, otros propósitos que tiene la política fiscal es garantizar que todos los ciudadanos tengamos acceso a los derechos para disfrutar una vida plena como educación, salud, seguridad social, justicia y empleo. Aparte, apoyar el crecimiento económico sostenible a través de, ¿cómo? De infraestructura económica y social, y sobre todo responsable con el ambiente, poner en marcha políticas públicas que eleven la producción, generen empleos suficientes y ayuden a tener estabilidad de los precios, y buscar que la de riqueza se distribuya de manera equitativa e igual, así como la tasa de impuestos sea conforme al ingreso de cada uno. Ujú. Hay dos tipos de impuestos, o dos maneras de cobrar impuestos, ¿sale? Los impuestos progresivos, ¿sale? Y los impuestos regresivos. Son dos diferentes tipos de impuestos. Puedo, bueno, están copiando esto. Ahorita acaben de copiar esto. Voy a pasar a mi pantalla de Paint para que les explique brevemente de qué trata uno y qué trata el otro. Digo, porque esto en la actualidad se menciona mucho. Un impuesto progresivo, un impuesto regresivo. ¿Cuál es uno y cuál es otro? Ujú. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí. Muy bien. Bueno, seguimos, ¿vale? Rapidísimo les platico, ¿sale? Les decía que existen dos tipos de impuestos. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Muy bien, Sí. gracias. Progresivos y les dije regresivos, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los progresivos? ¿O en qué se traducen los impuestos progresivos? En que el que gane más pague más de impuestos.
Y el regresivo es que el que gane menos pague más de impuestos y el que gane más pague menos de impuestos. Y en el progresivo es el que gane más pague menos de impuestos y obviamente el que gane menos pague menos de impuestos. Son las dos clasificaciones de impuestos, progresivos y regresivos. ¿Vale, compañeros? ¿Estamos de acuerdo? Son los dos tipos de impuestos. Profe, Mande. ¿y ese tipo de impuestos cuándo se aplica? Se aplica, pues, haz de cuenta que aplicas uno, aplicas el otro. O sea, ¿en qué consiste uno y otro? Decían que las personas que ganen más paguen mayor cantidad de impuestos y las que no paguen menos. En el caso de México, ¿cómo estamos? A ver, díganme. Compañeros, Que regresivos, ¿no? en el caso de México estamos en impuestos exactamente regresivos. ¿Por qué? Porque las personas que ganamos menos pagamos simplemente de puro ICR 33%. ¿Sí saben cuánto pagó Telmex de impuestos el año pasado? No. Bueno, no se vayan a espantar. Pagó 5.99 pesos. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Telmex pagó 6 pesos? Sí, 6 pesos de impuestos. Bimbo, la marca de los panes. Bimbo paga 11.14 pesos. ¿Vale? ¿Eso qué es al mes o al año? No, en su declaración anual, nada más deben 11.14 pesos de impuestos. ¿Se dan cuenta cuánto? O sea, que es muy poco lo que pagan. ¿Pero por qué ellos pagan tan poco? Si Bueno, es son que muy ellos grandes. ocupan muchos trucos fiscales, eh, deducen impuestos, por la inversión que realizan en México se les deduce mucho de impuestos, si compran vehículos se les deduce impuestos, o sea, tienen muchos trucos fiscales para pagar muy, muy poquito. En cambio, uno como consumidor sale peor, o sea, por ejemplo, ahorita con todo lo de los impuestos que le pusieron a las plataformas digitales, compañeros, qué relajo, ¿saben cómo está todo eso? Y por ejemplo, nosotros, o sea, ahorita que yo, perdón, No, dígame. por ejemplo, ahorita que hay una crisis, se supone que las políticas fiscales son las que es para beneficiar a las personas también, ¿no? ¿Por qué no implementan una política pública ahora que está la crisis? Si se supone que no Exactamente. podemos pagar tanto. De hecho, hay dos estabilizadores fiscales automáticos, se los voy a decir en la práctica. Los que hacen políticas ocupan estabilizadores automáticos. Automáticos. El primero de ellos es eliminar de manera temporal los impuestos o disminuirlos considerablemente. Es el primer estabilizador automático. El segundo estabilizador automático, ¿cuál sería, compañeros? Un seguro de desempleo. En casos como este. Es lo que usted dice, ¿no, Pau? Sí. Son los estabilizadores automáticos. Ustedes busquen en cualquier literatura de macroeconomía en la que quieran. Esto son los dos estabilizadores automáticos por regla. El que usted comenta es el primero. Eliminar de manera temporal los impuestos o disminuirlos. O un seguro de desempleo. En el caso de México, el seguro de desempleo no permea, o sea, no llega a todos los habitantes, solo a una parte. Por lo tanto, el más viable sería este.
Pero no han hecho, no han implementado ese, ¿verdad? No, Ningún estabilizador es lo que autonómico. los impuestos, es lo que los empresarios piden, que si no es que nos condonen el año fiscal, que nos para pagar nóminas y todo, les piden un estabilizador automático, que es eliminar de manera temporal el impuesto o disminuirlo considerablemente. Pero el gobierno no está dando eso. Ujú. Sería una de las posibles medidas. Otra, un seguro de desempleo. Si la gente que se quedó sin trabajo, dales un apoyo durante unos meses, 3, 4 meses, para que se incorporen nuevamente al mercado laboral y puedan percibir y paguen impuestos. Entonces, estos dos son los estabilizadores automáticos, los cuales pues no se pagan, compañeros. ¿Estamos de acuerdo? Compañeritos, ¿estamos de acuerdo? Sí. Apunten eso, por favor, y ya nada más paso rápido a mi PowerPoint para explicarles una cosa y ya. ¿Tienen clase después de esta materia? Sí, derecho. Ah, ok, muy bien. ¿Derecho que aduanero? Sí. Sí, así es. Ah, muy bien. Bueno, voy a dejar de compartir esto y brevemente vamos a pasar al PowerPoint. ¿Vale? Bueno, la política fiscal se compone de 3 apartados. El primero de ellos son los ingresos públicos. Como les mencionaba, provienen de los impuestos que pagamos las personas o de las ganancias de las empresas del Estado, tasas de servicios públicos y donaciones. Los gastos del Estado, que es lo que el Estado eroga para servicios públicos, deudas que tenga el Estado. Y la deuda pública, que es cuando los ingresos del Estado no son suficientes y por lo tanto el Estado se endeuda recurriendo a préstamos para cubrir esas deudas o alcanzar ese presupuesto planeado. ¿A dónde acude un Estado a endeudarse? Pues al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, que es a donde ellos recurren a un préstamo. Así como nosotros vamos a un banco, a una casa de préstamos, ellos acuden al Banco Mundial o al Fondo Monetario, que es donde ellos se capitalizan, compañeros. Bueno, compañeros, pues son 10:15. Sería todo por el día de hoy. Me parece que ya no hay nada más. Creo que sí avanzamos considerablemente. Y pues nos veremos en la clase el día de mañana. Ok, profesor. Cuídense mucho. Gracias, Espero que, profe. Luego, gracias, profesor. compañeros. Espero que haya sido de su agrado. Gracias, profe. Cuídese. Gracias, Jessy. Cuídense mucho ustedes también, compañeros. Nos vemos la próxima clase. Mañana. Ahorita les mando el link para mañana.